amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, hoy tenemos vídeo, no es viernes, es el resumen semanal, pero como mañana tenemos partido para cerrar la primera vuelta del campeonato en la Liga en Primera División, hemos querido adelantarlo todo y hoy jueves estamos con vosotros para comentar lo que ha sido esta semana muy corta, que arrancó con el choque del lunes en Mestalla frente al Valencia, con ese valioso empate a 2, y que va a terminar mañana con el compromiso frente al Español en el Power Horse, y luego que va a tener su continuidad, aunque en este caso sí que vamos a tener que ir paso a paso. El tema de mercado, que se cierra el próximo martes, justamente con el tema de mercado. Esta semana, ayer de hecho, hubo una primera novedad, la llegada de Mariño a nuestra ciudad, a Almería, esta mañana. El club lo ha hecho oficial, pero vamos por partes porque sí os comento que luego echaremos un vistazo a algunos asuntos de mercado que tengo por aquí anotados y que, bueno, pues que generan cierto interés o bastante interés, ¿no? Cierto no, muchísimo interés entre la afición del Almería, nombres que han sonado sobre posibles salidas, ventas, traspasos y este tipo de cosas, y ahora repasamos todo ello. Pero lo primero, arrancando por ahí, el empate del lunes ante el Valencia, como decíamos, en Mestalla, un partido donde el equipo rojiblanco, pues yo creo que le dio continuidad, ¿no? No sé si lo pensáis así, pero yo por lo menos sí tengo esa sensación. Le dio continuidad al partido ante el Atlético de Madrid, en ese nivel competitivo elevado. Nos hemos olvidado ya del partido del choque frente a la Real Sociedad, y ese nivel competitivo que ofreció frente al Atlético se pudo ver de vuelta en el estadio de Mestalla. Es verdad que el partido tenía otra serie de condicionantes, además el factor cancha, que podía jugar a favor y en contra. Así yo creo que ocurrió durante el partido. Jugó por momentos a favor del conjunto valencianista en ese tramo inicial del encuentro, donde sí que estuvo mucho más presente en campo rojiblanco, pero poco a poco, y después de que el Almería no diera su brazo a torcer y sobre todo no se descompusiera con los golpes recibidos en forma de goles, pues consiguió mantener el ritmo, mantener esa tensión competitiva, y fue de menos a más, insisto, hasta igualar por dos veces el marcador. Y luego incluso pues llegando a tener oportunidades para haber conseguido la victoria final. Un Almería que se presentaba con alguna modificación, ya lo decía el técnico, que iba a tomar como punto de referencia el partido frente al Atlético de Madrid, pero que también iba a ver puntos que podían ayudar en el partido en el nuevo Mirandilla frente al Cádiz, y así vimos, ¿no? Un equipo con el retorno, por ejemplo, de Largi Ramazzani a ese costado izquierdo, la vuelta de Jobulán Méndez al lateral derecho, y por lo demás, pues continuidad ahí sí con respecto al choque frente al Atlético. No voy ahora a insistir en análisis porque ya se han hecho suficientes, pero bueno, es verdad que cositas importantes en cuanto a detalles. El partido, insisto, fue de menos a más, con una Almería que competitivamente dio la talla, y a pesar de que en algún momento pues se pudo pecar, sobre todo en la primera parte, de alguna inconsistencia defensiva o alguna inconsistencia en cuanto a la creación, buscando la alternancia de ese juego combinativo que se vio por momentos con otro más directo, probablemente también por las circunstancias del rival que intentaba apretar en campo contrario. Bueno, pues vimos un encuentro de ida y vuelta, un encuentro de permanente box to box, de área a área, y muy atractivo para el espectador, y algo pues más inquietante para el aficionado valencianista, a pesar de que iba por delante en el marcador. Nunca tuvo el encuentro en contra del todo, y los del Almería pues que sí que tuvieron algo más de sufrimiento. Llegaba el primer gol del Valencia, poco después, bueno, primero llegaba el penalti fallado por Largi Ramazzani, y aquí no voy ahora a volver a disertar sobre asunto VAR y sobre este tipo de cosas, pero ese penalti es cierto que está reglamentariamente, en cuanto a la normativa, bien señalado. Eso dicen los entendidos y sobre todo los árbitros, que son los que tienen que aplicar el reglamento, pero es cierto que es un penalti completamente antinatural futbolísticamente, ¿no? Me pareció una aberración por completo, y mira que favorecía a la Almería, pero es que nos podemos ver en la situación contraria y pensaríamos, o yo al menos pensaría exactamente igual: un balón que un defensor va a tapar, lo tapa bien, tapa con la pierna, zona útil, zona hábil para el fútbol, y que después de ese despeje inicial o ese contacto defensivo inicial del balón en la pierna, le rebota además muy levemente en la mano y termina en córner. A mí, por sentido común futbolístico, me cuesta mucho trabajo interpretar que esa es una jugada como para pitar penalti. Pero bueno, se pitó, y probablemente, como insisto, estará bien pitado. Lo lanzó Largi Ramazzani, no lo lanzó bien. Y aquí
la lista ya de momentos dramáticos en el tema de los penaltis, pues va creciendo. Este es el primer penalti de la temporada y el primer fallo, un penalti, un fallo, 100% de error. Y sumándolo a los de la semana, a los del año pasado, estamos hablando de 14 penaltis lanzados para anotar 4 goles, 10 fallos, sumándolos, insisto, los del año pasado, es una estadística terrible. Tanto como que hoy Rubi, en rueda de prensa previa al entrenamiento último de la tarde, ha dicho que, bueno, primero explicó que el lanzamiento de penalti de Ramazani y la discusión o conversación, momento de incertidumbre sobre el lanzador, porque estaba el Bilal Touré, dijo Rubi que había una lista y que se tiran los penaltis por la lista que hay en el vestuario, pero también exculpaba, entre comillas, a el Bilal Touré en cuanto al tema de discusión, porque no había visto esa lista y por tanto lo desconocía o no tenía esa información. Lo que pasa es que es verdad que también es un palito al Bilal Touré, porque tiene que saber perfectamente lo que va a ocurrir y cómo está el plan de partido, el plan de trabajo y la ruta y las responsabilidades de cada jugador, ¿no? Pero bueno, una cosa por la otra, el caso es que lanzó el penalti Larry Ramazani, que es el que estaba designado, no lo lanzó bien, muy ajustado. La técnica, insiste Rubi en que es una muy buena técnica la que practica a diario, pero bueno, pues en el partido es otra historia bien distinta. El caso es que falló y volvemos a recordar pues este asunto de los penaltis fallados. Luego llegó el gol del Valencia, empata el Almería con gol de Chumi, vuelve a marcar el Valencia, empata luego después de unos cambios que generaron cierta polémica en la afición, sobre todo por el tema Portillo. Volvió a Portillo, o salió Portillo en el 11 de salida por lugar de Ramazani. No el de 11 de salida, quiero decir, en la segunda parte entró por Ramazani y no se interpretaba inicialmente que se quitaba a un jugador con un perfil mucho más ofensivo, mucho más vertical, mucho más de llegada, sobre la presencia de Portillo, que es un jugador más creativo, más asociativo. Bueno, es lo que buscaba en realidad el técnico, le podía salir bien o le podía salir mal, pero es lo que buscaba, tener un poquito más de pausa, un poquito más de balón, y lo que son las cosas cuando estábamos todos pues con la inquietud y la sensación de incomprensión de los motivos para esa sustitución, pues llegó la jugada en una muy buena presión ofensiva del Almería, del Bilal Touré, para colocar o para ceder el balón a Portillo y que colocara el empate a 2 en el marcador. Y luego pues también hubo momentos, al final Samu Castillejo es cierto que pudo marcar el 3-2, pero bueno, el Almería también tuvo sus oportunidades con algún remate, y además, por cierto, con el gol de Chumi el equipo ha anotado 6 goles de córner y es el mejor equipo en esa estadística de toda la primera división, incluso superior a el Real Madrid, que creo que el dato eran 5 goles de córner para el Real Madrid, 6 goles de saque de esquina para el Almería, así que el equipo rojiblanco está como líder de esa estadística. Pero bueno, al final un reparto de puntos que al Almería pues le es interesante. Al final es cierto que no ha conseguido en esta primera vuelta ni un solo triunfo, eso está ahí. Pero es cierto también que un empate a domicilio y en un campo como Mestalla, pues hay que valorarlo realmente. De hecho, tanto para Rubi como para el Almería, Mestalla es de esos campos que le suelen venir bien o darle al menos suerte, ¿no? Es un lugar donde ha habido muchos goles y puntos que han regresado para Almería o que han venido para Almería. De ese partido la resaca nos ha dejado alguna pequeña molestia que hoy hemos sabido, pero no ha querido decir el técnico de quién. Digo porque en la rueda, insisto, previa al choque de mañana, ha comentado que hay algún jugador que tiene alguna molestia, pero que será mañana cuando veamos quién es y si eso va a condicionar o provocar algún pequeño cambio en el once inicial, que a pesar del buen rendimiento general, pues ha tenido sus luces y sus sombras. Y entre las sombras, antes no he comentado lo de Chumi en la parte de la luz, porque creo que ha sido el futbolista más destacado por vosotros, el votado como jugador estrella, con estrella de Levante en la encuesta, en el ranking que ponemos, en las votaciones que ponemos después de cada partido. Es en el lado positivo, un futbolista que ha ido creciendo cada vez más, ha anotado su primer gol en primera división y me parece un futbolista extraordinariamente interesante, ¿no? en ese puesto de central. Dos semanas consecutivas haciendo pareja con Rodrigo Eli, relegando al mundialista Babic al banquillo. Y esa es la luz, y la sombra sería la de Jobulan Méndez. En la primera parte creo que fue de los destacados, teniendo mucho trabajo con la llegada de Samu Lino, más Gallá sobre todo, que era un puñal por ese costado, tapó en esa primera mitad casi todas las acciones.
pero la segunda pues no estuvo a ese nivel, y igual que fue el mejor de la primera, fue el peor de la segunda parte. Luego fue sustituido dando entrada a Alejandro Pozo. Pero bueno, dejamos la página del partido de la semana pasada. La semana ha sido cortísima, el equipo llegó el martes, entrenamiento miércoles, entrenamiento esta tarde jueves, mañana partido, con lo cual lo único es esperar la convocatoria, que la conoceremos mañana, pero inicialmente va a ser pues prácticamente, entendemos, ¿no?, que parecida o calcada a la de la semana pasada. Recordemos que se quedaban sin viajar a Valencia Pacheco y Kaiki, que arrastraba unas molestias físicas. Si se han mantenido o si el técnico pues considera que no hay que tocar mucho más, pues tendremos una convocatoria prácticamente, insisto, calcada, y de ahí pues un 11 donde sí es verdad que apunta el técnico que puede haber algún tipo de variante. Sobre el tema de este partido, antes de meternos con el asunto de mercado, con el tema de este partido, se le ha preguntado en sala de prensa por el tema de penaltis y por los lanzadores, y ha dicho el técnico, ha vuelto a defender, ¿no?, los lanzadores hasta el momento, sobre todo Largi y Ramazzani, sin nombrarlo, pero es cierto que ha comentado algo y que ha abierto la puerta, y todos entendemos que ha abierto la puerta a jugadores, por ejemplo, como Gonzalo Melero, ¿no?, que podría ser el próximo lanzador de penas máximas en el Almería. Y lo que ha dicho es que, al margen de los que estaban ya, ha reconocido que hay jugadores que han llegado nuevos y que cree que ha llegado el momento de darle la oportunidad para lanzar esas penas máximas, y yo creo o doy por hecho que el siguiente penalti, que veremos cuándo es, porque han pasado 18 partidos para que el Almería tuviera un lanzamiento, pues creo que será Gonzalo Melero, que intuimos que puede tener bueno, por lo menos no sé si mayor o menor acierto, pero sí hay algo que es importante, y yo creo que a estas alturas también hay que tenerlo en cuenta, y es que llega ajeno a lo del año pasado. O sea, los futbolistas que estaban el año pasado, cuando se deben encontrar en esa tesitura, creo que lo tienen que recordar. Es bastante difícil abstraerse, ¿no? Y en este caso Gonzalo Melero, por ejemplo, pues no lo tiene. Igual Adrián Embarba también, que podría ser otro lanzador interesante, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Igual los dos estarían por delante de Largi Ramazzani en un futuro inmediato, pero no deja de ser, insisto, especulación. Y el partido de mañana, llega el enchoque de mañana, con la oportunidad de sumar esos 22 puntos que harían, primero, mantener esa buena racha del equipo como local, más allá de algunos matices puntuales, ¿no?, como lo de la Real y como ese tramo después del mes de octubre aproximadamente, septiembre-octubre, donde el equipo no estuvo fino, pero a partir de ahí sí que se ha mostrado más sólido, volver a ganar como local, sumar esos 22 puntos, que es a donde puede llegar mañana el Almería. Superaría, por tanto, la barrera de los 20, que es el Ecuador que se considera suficiente para llegar, doblando la puntuación, a los 40 para permanecer en primera división. Incluso este año igual puede ser menos, pero vamos a mantener un poco las referencias. Y bueno, pues viene un español que está metido en problemas, pero que es verdad que después del Mundial no ha perdido ni un solo partido. Con José Lu como referencia arriba, con José Carlos Lazo, que vuelve a Almería, con Aleix Vidal, que esta semana ha dicho allí en medios de Cataluña, de Barcelona, que él nunca va a olvidar, por supuesto, y que tiene en sus preferencias a la Almería, y que tiene un agradecimiento eterno a Lucas Alcaraz, que fue quien apostó por él, y incluso apuntaba que le gustaría, no sabía si esa opción se iba a poder dar, porque las circunstancias y el camino futbolístico pues nunca termina cumpliendo los deseos de todo el mundo, pero bueno, en el deseo de Aleix Vidal sería, en la medida de lo posible, retirarse, si se da la oportunidad, retirarse en el Almería. Bueno, veremos qué pasa. Creo que acaba contrato este año, veremos si el Almería, bueno, pues mueve alguna ficha, pero desde luego Aleix Vidal Parreu tendrá opciones, y no va a ser fácil, probablemente más por el planteamiento de la Almería, que busca, o que quizá busca otro perfil de jugadores, pero bueno, no. Vamos a dar tiempo al tiempo, veremos qué ocurre. Vamos con el tema mercado, porque os inquietaba mucho, bueno, os inquietaba, y hasta el próximo martes vamos a tener ese ojo puesto, ¿no?, y esa atención. Bueno, hoy ha dicho Rubi que le parece una basura este mercado invernal. Creo que lo hemos comentado aquí en alguna ocasión. Este mercado inicialmente
se concibió para hacer retoques, para tapar algún problema que pudiera tener algún equipo, y hasta ahí, pues bueno, es razonable. El grado de intensidad con la que un equipo acudía al mercado invernal era directamente proporcional a la necesidad que tenía, porque clasificatoriamente estaba metido en problemas. Un equipo de la zona media-alta, pues el mercado de invierno lo dejaba pasar sin mayor problema. Un equipo de la zona media-baja, sobre todo de los de fondo, pues sí que iba al mercado como si fuese su tabla de salvación. Y eso ha ido derivando en simplemente mercadeo, igual que en el verano hay mercadeo más lógico, porque al final es cuando se configuran plantillas. Lo de estos meses de invierno, meses de enero, se está convirtiendo en un mercadeo parecido. Y se quejaba Rubi porque le parecía una basura, la palabra que ha utilizado es eso, basura, porque no termina de entender cómo los equipos los equipos obligados a veces no sé, porque la Almería tampoco está moviéndose en exceso, pero bueno, quizá por necesidad de los representantes o pretensión de jugadores, se están metiendo en vestuarios. Lo que ha dicho es que se meten en vestuarios rivales con ofertas de cierta importancia, y terminan obligando a los clubes a entrar en un territorio de intercambio que no era deseable. Y el Almería, en este caso, pues está siendo protagonista, pero pasivo. Por un lado, ya sabéis que llegó Luis Suárez. El Almería ha incorporado, como ya prometió Mohamed El Assi, a un portero. Ayer llegaba a Almería, hoy se ha hecho oficial. Llega Diego Mariño, firmado hasta 2024, es decir, lo que queda de temporada más una más, año y medio. Y llega para poner un dique a todo el asunto de Fernando Pacheco, que veremos cómo termina. Veremos si finalmente se termina produciendo esa salida del portero extremeño o no. El Almería es verdad que no tiene ninguna prisa. No es que tenga ninguna prisa, porque en realidad ni tiene prisa, ni tiene ganas, ni tiene necesidad, ni nada por traspasar, ni por ceder, ni por dar salida a Fernando Pacheco. Y aquí os cuento que el Almería ha recibido 3 ofertas, 3 clubes se han interesado por Fernando Pacheco, y los 3 han recibido un no por respuesta. Las 3 ofertas, los 3 clubes han recibido un no por respuesta, y todos por el mismo motivo. Ofertas nada satisfactorias en cuanto a lo económico, evidentemente, para la Unión Deportiva Almería, y el conjunto rojiblanco, que apostó por Pacheco este mercado en este pasado verano, pues no le va a dejar salir así como así. ¿Qué equipos son? Pues ha preguntado el Español, no ha habido ningún acuerdo económico. La oferta, no es que haya habido acuerdo económico, es que la oferta era rechazable, como así ocurrió cuando llegó ese momento. Ha preguntado el Español, ha preguntado el Getafe y el Elche. Español, Getafe y Elche han preguntado por Fernando Pacheco. No han preguntado, han hecho una oferta por Fernando Pacheco. El Almería ha descartado las 3. ¿Alguno de los 3, algún otro equipo antes del próximo martes se volverá a interesar y abrirá esa puerta nuevamente? Bueno, una puerta que no está cerrada, porque evidentemente el representante y el jugador pues no la quieren cerrar, sí, en sus 13 de buscar una salida. Pues seguro que habrá más ofertas, seguro que habrá alguna negociación todavía pendiente. Pero hasta ahora mismo, Español, Getafe y Elche se han encontrado con el no por respuesta ante las ofertas presentadas al Almería. El Almería no las ha valorado, o no las ha valorado positivamente, no les ha parecido que era interesante económicamente, y las ha descartado. Y dejando el tema Pacheco, para no insistir más, bueno, con la llegada de Mariño, el jugador Diego Mariño va a ser inscrito la próxima semana. Ahora mismo no hay ficha libre para Diego Mariño, entonces la situación ahora mismo tiene 2 posibilidades. Creo que esto lo comentamos la semana pasada. Una posibilidad, que Fernando Pacheco termine saliendo. Si eso es así, ya independientemente, ¿no?, de que sea una cesión o un traspaso, es decir, se produzca la salida de Fernando Pacheco, ese dorsal número 1, y por tanto la ficha quedaría libre, esa ficha y ese dorsal sería para Diego Mariño, y ya está. Luego ya veríamos si es una cesión de Pacheco, si es un traspaso, lo que sea, vale. Ese espacio libre. Que por lo que sea Fernando Pacheco no termina saliendo el próximo día 31. Bueno, pues a Diego Mariño se le inscribiría ocupando la plaza de Fuoli. Fuoli puede volver al equipo filial,
a pesar de estar inscrito, es lo mismo que con Marecci, no vamos a enredarnos. Es igual que Marecci estaba con la primera plantilla, ahora se ha inscrito con el filial, ya no puede regresar, evidentemente, pero ya está ahí resuelto ese capítulo. Con Foley sería lo mismo. Si sale Pacheco, el puesto de Pacheco para Mariño; si no sale Pacheco, el puesto de Foley para Mariño y Foley al filial, salvo que Diego Foley encuentre alguna opción de jugar cedido en otro club y, por tanto, pues no regresaría al equipo de la tercera ref de Óscar Fernández. Son las dos posibilidades, pero Mariño no va a estar inscrito para mañana, su primer entrenamiento ha sido esta tarde, mañana es partido, no hay prisa. Para el partido del lunes 5, lunes 6, el siguiente choque en Vallecas ante el Rayo, Diego Mariño no solo estará inscrito, sino en circunstancias normales, Diego Mariño estará convocado, si el técnico lo considera oportuno, pero en condiciones normales, Diego Mariño estará inscrito y convocado para ese partido frente al Rayo Vallecano. Recordemos que Mariño ha estado en Primera División, 89 partidos creo que ha militado en Primera División, 222 con el Sporting, pero lo curioso, en primera ha estado con el Sporting, ha estado con el Levante, ha estado con el Valladolid, bueno, pues con dos de esos equipos ha estado con el equipo valencianista y con el equipo vallisoletano, no, valencianista, ya me he perdido. Bueno, con dos equipos, con el Sporting y con el Levante creo que ha sido. Estuvo Rubi con Diego Mariño. Y rápidamente el resto de cuestiones de jugadores. Bueno, Samu, a ver, en las últimas horas habéis leído por ahí que había una oferta del Mallorca por Samu y que el Almería la había rechazado. Pues sí, eso es cierto. El Mallorca había realizado una oferta por Samu al Almería. La oferta eran 6 millones de euros en fijo, 1 millón de euros en variables y el 25% de una plusvalía futura venta del jugador desde el Mallorca a otro club. 6 millones fijo, 1 en variables y 25% en plusvalía de futura venta. El Almería ha dicho que no es aceptable esa oferta por el futbolista portugués. Recordemos que el Almería pagó 5 millones de euros, venderlo por 6 y un variable más una plusvalía está muy por debajo de los parámetros que la Almería considera como normales. Y recordemos que ahora mismo la Almería tiene una decisión tomada. Samu no sale de la Almería. Esa es la decisión que tiene el club tomada. Solo habría una forma de echar para atrás esta decisión inicial, y es que algún equipo pague la cláusula de Samu, que asciende a 40 millones de euros. Si alguien viene con 40 kilos, no hay negociación posible. 40 millones y el futbolista se marcha, pagan su cláusula, lo liberan y la Almería queda desligado de cualquier derecho sobre el jugador. Como eso entendemos que será difícil, por no decir imposible, que alguien pague 40 kilos así como así, pues solo cabe que venga otro club y haga una oferta bastante superior a esos 6 millones de euros y el Almería considere que al menos sería negociable o fuera negociable. Pero si no, la del Mallorca descartada y se remiten a la cláusula de 40 millones de euros. Esto sobre Samu. Sobre Ramazani, también habréis leído por ahí que el Olympique de Marsella había hecho una oferta a la Almería. Sí es real. El Olympique hizo una oferta de 8 millones de euros a la Almería para llevarse a Largi Ramazani. La respuesta de la Almería, la misma que con Samu. Ramazani no vale 8 millones de euros. No se vende y Ramazani se queda ligado a la Unión Deportiva Almería. Aquí no puedo, pero bueno, calculad que está aproximadamente por ahí también la cláusula de Largi Ramazani. No os puedo decir exactamente el dato concreto, pero estará aproximadamente también en esa misma horquilla. Así que Ramazani, sí, el Almería ha rechazado 8 millones del Olympique de Marsella por el belga. Y otro de los jugadores que no es que esté ahora en el mercado, pero sí lo estuvo en su momento, Sergio Akieme. Bueno, pues Sergio Akieme, el Betis ofreció 5 millones de euros por Sergio Akieme y el Almería le dijo que por esa cantidad tururú. Y bueno, este asunto ya sabéis que quedó completamente parado, aparcado y olvidado, porque ya el Betis resolvió con una incorporación desde el fútbol brasileño, creo que ha sido, ese puesto de lateral izquierdo, así que no hay mucha más historia por ahí. Y luego hay otra situación de un jugador que en este caso es de la Almería y bueno, sobre el que hubo cierta especulación alrededor de la llegada de Luis Suárez, que era Diego Sousa, con Marecci en el filial. Diego Sousa, pues hombre, su aportación está en el mismo punto en el que estaba antes, bueno, un poquito por debajo, un puesto por debajo, puesto que ahora es el tercer delantero. Pero bueno, el Zaragoza lo pretende, está buscando el Zaragoza
busca un delantero, pretendía Roger Martí, Roger ha salido del Elche cedido al Cádiz, el Diego Sousa estaría también un poco por ahí, pero no tengo yo muy claro, no tengo yo muy claro que el Almería pretenda desprenderse de Diego Sousa, sobre todo, salvo que tenga algún pensamiento con algún chico del filial, y no puede ser Mares, evidentemente, tipo Rojas, pero con el tema de la lesión de rodilla, o incluso vete tú a saber si de pronto el Almería plantea que Rashad, el jugador del juvenil, pues puede tener alguna opción en primera división, no lo sé, pero en condiciones normales de presión y temperatura, pues parece difícil que se pueda entender una salida de Diego Sousa dejando solo 2 delanteros y no teniendo alternativa así pura en la primera plantilla, pero todo puede ser. Y en cuanto a llegadas, el Almería no tiene ahora mismo previsto ninguna incorporación, entre otras cosas porque no tiene fichas libres. Y luego jugadores como Lázaro Vinicius, pues podría salir cedido, pero estos son situaciones que se pueden dar porque son jugadores de un perfil que igual pues una cesión les puede dar minutos que en el Almería no van a tener. Pero, por otro lado, concretamente en el tema de Lázaro Vinicius, pues hemos visto que está entrando más o menos en cierto nivel de rotación dentro de los jugadores con los que el Almería o con los que Rubi maneja esa zona de las bandas, de los extremos, ¿no? Bueno, veremos qué ocurre. Así está la cosa, poquito más, que mañana a las 3 de la tarde mañana estamos en Radio Estadio Mediodía para contar toda la previa del partido de mañana, la actualidad deportiva del fin de semana y, por supuesto, también mañana desde las 8 de la tarde estaremos en el 102.2 de la FM, Onda Cero.es/Almería y la aplicación de Onda Cero para contaros lo que pase en el Power Horse, en ese Almería Real Club Deportivo Español. Y luego ya veremos qué pasa de aquí al martes, porque seguro que algún ruido habrá alrededor de jugadores que puedan interesar a otros clubes y que el Almería los tiene, pero que no pretende desprenderse, salvo que haya pasta. Y alguna incorporación si tuviera que producirse. Y resolver el tema Pacheco, pero lo iremos viendo. Chicos, cuidaros mucho, buen fin de semana y mucha suerte para mañana y no paséis frío. Cuidaros, taparos, que mañana va a hacer un poquito de rasquita en el Power Horse. Hasta luego.